El documento temblaba en mis manos. Era una falsificación perfecta. El sello del notario brillaba bajo la luz fría de la cocina, burlándose de mí. Habían robado mi refugio, mi santuario de 2.500 pies cuadrados en Coral Gables, y lo habían hecho mientras yo sangraba en una cama de hospital. No era solo un papel cualquiera. Era un contrato de arrendamiento, registrado oficialmente en los archivos de la ciudad de Miami. Ese pedazo de papel le otorgaba derechos legales de inquilino a las dos mujeres que más odiaba en este mundo. Mi propia casa, la que heredé, la que pagué con mi sudor y mantuve libre de deudas, ya no era mía. Y el hombre que había orquestado esta traición, mi propio esposo, dormía plácidamente en la habitación de arriba. Soy tasadora de bienes raíces. Mi vida entera se basa en calcular el valor exacto de las cosas. Paredes, techos, cimientos, metros cuadrados y depreciación. Todo tiene un precio, todo tiene un límite estructural, y todo se puede medir con absoluta frialdad. Esa siempre fue mi filosofía. Después de mi primer divorcio, construí una fortaleza inexpugnable para mí y para mis dos hijos, Elena y Leo. Diego, mi exesposo, era un buen hombre, pero nuestros caminos se separaron de manera civilizada. Yo me quedé con la casa en Coral Gables, una propiedad hermosa, sólida, rodeada de robles antiguos, que daban sombra a un jardín perfecto. Era mi orgullo, era mi seguridad financiera y emocional. Conocí a Julián, en medio del despiadado y salvaje mercado inmobiliario de Miami. Fue durante la tasación de una propiedad comercial de alto valor cerca del distrito de Brickell. Él era un agente de bienes raíces que intentaba cerrar un trato por encima del valor real del edificio. Llevaba un traje de diseñador que claramente no podía pagar con sus comisiones y un reloj que gritaba desesperación por encajar en un mundo de riqueza que no le pertenecía. Su sonrisa era ensayada. Era de esas sonrisas que los hombres mediocres usan cuando creen que su encanto superficial puede nublar el juicio profesional de una mujer. Me esperó en el estacionamiento subterráneo del edificio. Hacía un calor sofocante, típico de agosto en Florida, y el aire olía a asfalto derretido y escape de automóviles. Se acercó a mi auto con un sobremanila en la mano. Adentro había $5,000 en efectivo, billetes de 100 perfectamente alineados. Me pidió que ajustara los números de mi informe oficial, que subiera el valor de la propiedad solo un 15% para que el banco aprobara el préstamo multimillonario de su cliente. Lo miré a los ojos a través de la ventanilla a medio bajar. No sentí asco, solo una profunda y analítica lástima. Le devolví el sobre empujándolo con un dedo y le dije que si volvía a insultar mi inteligencia, enviaría una copia de su oferta de soborno directamente a la Junta de Licencias del Estado de Florida. Esperaba que me insultara. Esperaba que su ego se fracturara y se alejara furioso, maldiciendo. Pero en lugar de eso, sonrió. Fue una sonrisa genuina, casi de alivio, como si hubiera encontrado exactamente lo que estaba buscando. Me dijo que nunca había conocido a una mujer que no pudiera ser comprada. Ese fue su primer truco psicológico, hacerme creer que respetaba mis límites inquebrantables. Julián fue implacablemente persistente. Empezó a invitarme a tomar café, luego a cenar en restaurantes discretos. Era carismático, no lo voy a negar. Sabía escuchar con una intensidad que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Y lo más peligroso de todo, parecía vulnerable. Una noche, sentados frente a la bahía de Biscayne, me confesó su mayor vergüenza. Me habló de su familia con lágrimas en los ojos. Vivían en un apartamento minúsculo y asfixiante en Hialeah. Estaban ahogados en deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales. Su padre los había abandonado hacía años, dejándolos con un historial crediticio destruido y una montaña de facturas médicas sin pagar. Me habló de su madre, Gloria, una mujer que, según él, había sacrificado su juventud y su salud por sus hijos, y de su hermana, Mariana, que tenía 34 años pero no lograba mantener un trabajo por más de un mes debido a una supuesta ansiedad paralizante. Julián se presentó como el único proveedor, el pilar solitario de una estructura familiar podrida y a punto de colapsar. Me dijo que estaba cansado de luchar solo, que quería una vida limpia, ordenada y estable, exactamente como la mía. Yo, con mi mente analítica y mi instinto protector, vi a un hombre que necesitaba dirección, un proyecto de vida que podía ser reparado con la estructura adecuada. Ese fue mi primer y más catastrófico error de cálculo. Cuando me propuso matrimonio un año después, acepté. Pero puse mis condiciones sobre la mesa con la misma frialdad quirúrgica con la que redacto un informe de tasación comercial.
Le dije que habría un acuerdo prenupcial estricto, una separación de bienes absoluta y no negociable. Lo que era mío antes del matrimonio seguiría siendo exclusivamente mío. Mi casa en Coral Gables era intocable. Mis cuentas bancarias, mis inversiones inmobiliarias, el fondo universitario y el futuro de mis hijos no estarían sujetos a ninguna disputa legal. Todo quedaría blindado bajo las leyes del estado de Florida. Julián aceptó sin dudarlo ni un segundo. Dijo que no le importaba mi dinero ni mis propiedades, que solo me quería a mí y a la paz que yo representaba. Pero el día que fuimos a la oficina de mi abogada, Samantha, para firmar los documentos ante el notario, no estábamos solos. Gloria y Mariana insistieron en acompañarnos, alegando que la familia debía estar unida en los momentos importantes. Recuerdo el olor a perfume barato y laca para el cabello que inundó la pequeña y elegante sala de espera de la oficina de Samantha. Era un olor invasivo, diseñado para enmascarar la inseguridad. Gloria se sentó directamente frente a mí en la sala de conferencias. Tenía 62 años, pero su mirada era la de un depredador calculando la distancia exacta hacia su presa. Cuando Samantha leyó en voz alta la cláusula específica sobre la retención total de la propiedad en Coral Gables, vi cómo la mandíbula de Gloria se tensaba hasta casi crujir. Mariana, que estaba masticando chicle ruidosamente con la boca abierta, cruzó los brazos sobre su pecho y soltó un suspiro cargado de desprecio. No dijeron nada. No protestaron en voz alta porque sabían que yo cancelaría la boda en ese mismo instante. Pero en ese silencio denso y tóxico, se firmó una declaración de guerra que yo fui demasiado ingenua para notar. Tuvimos una boda modesta. No quería gastar decenas de miles de dólares en fiestas ostentosas para impresionar a personas que no me importaban. Solo quería empezar nuestra vida juntos, establecer una rutina y darle a Julián la estabilidad que tanto ansiaba. Pero la luna de miel terminó antes de siquiera empezar. Apenas 2 semanas después de la boda, Julián llegó a casa con los ojos rojos, temblando y con una expresión de pánico absoluto. El propietario del apartamento en Hialeah finalmente había ejecutado la orden de desalojo contra su madre y su hermana. Llevaban 6 meses sin pagar el alquiler, un detalle que Julián convenientemente había omitido contarme. Estaban literalmente en la calle, con sus pertenencias en bolsas de basura en la acera. Julián cayó de rodillas en mi sala. Me suplicó llorando. Me dijo que sería solo por un tiempo muy breve. Unos meses, máximo 6, hasta que Mariana consiguiera un trabajo estable y pudieran ahorrar para alquilar un lugar pequeño por su cuenta. Apeló a mi humanidad y a mis raíces. Me recordó que la familia lo es todo en nuestra cultura hispana, que no podía permitir que su madre, una mujer mayor, durmiera en el asiento trasero de un auto viejo. Miré a mis hijos, Elena y Leo, que jugaban tranquilamente en la alfombra. Pensé en lo afortunados que éramos, en el espacio que nos sobraba. Y contra todo mi instinto de supervivencia, contra todas las alarmas que sonaban en mi cabeza, abrí las puertas de mi fortaleza. Ese fue el caballo de Troya. Llegaron un martes por la mañana. No traían maletas, sino docenas de cajas de cartón aplastadas, bolsas de plástico llenas de ropa arrugada y una actitud de derecho adquirido que me dejó helada. No entraron como invitadas agradecidas que acaban de ser salvadas de la falta de vivienda. Entraron como conquistadoras inspeccionando su nuevo territorio. Gloria ni siquiera me dio las gracias. Inmediatamente caminó por la sala y criticó la decoración. Dijo que mis muebles de cuero eran demasiado fríos, que los colores neutros parecían de hospital y que la casa no tenía alma ni calor de hogar. En menos de 48 horas, el ecosistema completo de mi casa cambió drásticamente. El aroma a lavanda, cera para madera y limpieza que siempre caracterizó mi hogar fue reemplazado por el olor penetrante a aceite frito, ajo y cebolla a todas horas del día. Gloria se apoderó de mi cocina. Empezó a reorganizar mis gabinetes, tirando a la basura mis alimentos orgánicos y llenando la despensa con latas de comida procesada y carbohidratos baratos. Mariana se instaló en la hermosa habitación de invitados del primer piso, pero rápidamente empezó a expandir su territorio como un virus. Dejaba su ropa interior sucia tirada en el suelo del baño del pasillo, el mismo baño que usaban mis hijos. Ponía música de reggaetón a todo volumen en su teléfono a las 3 de la tarde, justo cuando Elena intentaba concentrarse en su tarea de matemáticas y Leo tomaba su siesta indispensable. Cuando le pedía amablemente que bajara el volumen, Mariana me miraba con una sonrisa insolente, masticando su eterno chicle, y decía que ella también vivía allí y tenía derecho a relajarse. Julián no hacía absolutamente nada para detenerlas. Cada vez que yo me quejaba en privado,
Él me pedía paciencia con voz de mártir. Me decía que estaban pasando por un trauma emocional severo por el desalojo, que yo, desde mi posición de privilegio y riqueza, no entendía lo que era ser pobre y perderlo todo. Empezó a usar mi éxito financiero como un arma psicológica en mi contra, haciéndome sentir culpable por exigir respeto básico en mi propia propiedad. Y luego, la invasión subió de nivel. Mariana trajo a Héctor. Héctor era su novio intermitente, un hombre de 32 años que no tenía trabajo conocido, ni vehículo propio, ni la más mínima ambición en la vida. Héctor empezó a aparecer en mi casa a todas horas del día. Al principio venía a cenar, luego empezó a quedarse a dormir. Me lo encontraba por las mañanas sentado en mi sofá de cuero blanco con los zapatos sucios puestos, bebiendo mis cervezas importadas y viendo mi televisión de pantalla plana como si fuera el dueño del lugar. Mi santuario, el lugar donde mis hijos debían sentirse seguros, se había convertido en un refugio sin reglas para parásitos sociales. La tensión en el aire era insoportable, un hilo a punto de romperse. Pero entonces, en medio de ese caos asfixiante, descubrí que estaba embarazada. Félix, mi tercer hijo, el primero con Julián. Al principio, en mi desesperación por encontrar una salida, pensé que la noticia traería paz. Creí que la inminente llegada de su propio hijo haría que Julián asumiera su rol de padre, madurara de golpe y pusiera límites definitivos a su madre y a su hermana. Pero mi cuerpo, agotado por el estrés constante, tenía otros planes. Fue un embarazo de alto riesgo desde el primer trimestre. Mi presión arterial se disparó a niveles peligrosos. Los médicos me advirtieron con severidad que cualquier estrés adicional, cualquier altercado doméstico, podría provocar un parto prematuro o un derrame cerebral. Me ordenaron reposo absoluto, pero ¿cómo podía descansar en una casa que había sido secuestrada? A los 6 meses de gestación, sufrí una complicación grave. Me desperté en medio de la noche con un dolor punzante y sangrado. Me trasladaron de urgencia en ambulancia al Hospital Jackson Memorial. Pasé semanas enteras, confinada en una cama de hospital de alta dependencia. Las paredes blancas y estériles, el pitido constante y rítmico de los monitores cardíacos, el olor penetrante a antiséptico y miedo. Estaba aterrorizada por la vida de mi bebé. Cada contracción falsa me robaba el aliento, pero lo que no sabía era que, mientras yo luchaba con cada fibra de mi ser para mantener a Félix a salvo en mi vientre, mi casa estaba siendo desmantelada sistemáticamente a mis espaldas. Julián venía a visitarme al hospital, pero sus visitas eran cada vez más cortas y frías. Se sentaba en la silla junto a la cama, siempre mirando la pantalla de su teléfono, respondiendo mensajes que no me mostraba. Cuando le preguntaba por Elena y Leo, me decía con tono despectivo que Gloria se estaba encargando de todo, que los niños estaban felices y que yo no debía ser tan controladora. Pero yo soy una mujer de instintos afilados, y mis instintos de madre gritaban que algo andaba terriblemente mal. Llamaba a la casa desde el teléfono del hospital y nadie contestaba la línea fija. Cuando lograba comunicarme con Elena en su pequeño celular, mi hija de 7 años sonaba asustada, hablando en susurros desde el interior de su armario. Me decía que la abuela Gloria había cambiado todas las reglas de la casa, que ya no les permitían jugar en la sala ni ver sus programas, que Héctor dormía en el sofá todo el día y gritaba si hacían ruido, que la casa olía feo y que extrañaban mi comida. Desde mi cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo, intenté acceder a las cámaras de seguridad de la casa a través de la aplicación en mi teléfono. Quería ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. La aplicación marcó un error de conexión persistente. Alguien había desconectado físicamente el router de seguridad. Estaba ciega. Estaba atrapada en ese hospital, conectada a tubos y monitores, mientras los invasores tomaban el control total y absoluto de mi territorio. Más tarde, a través de un colega de la industria, me enteré de que, durante esas semanas críticas, Julián había renunciado a su trabajo en la agencia inmobiliaria. Le dijo a su jefe que el mercado estaba demasiado lento y que necesitaba tiempo para pensar en sus inversiones. En realidad, se había rendido por completo a su naturaleza parasitaria. Había cedido el control de su vida y de mi casa a su madre. Gloria se apoderó de mi cocina y de la disciplina de mis hijos. Y Mariana, que de repente anunció con orgullo que también estaba embarazada de Héctor, decidió que la habitación de invitados ya no era suficiente para su nueva familia en crecimiento. Mariana vació mi oficina, mi espacio sagrado de trabajo, el lugar donde yo analizaba los datos,
Redactaba los informes y generaba el dinero que pagaba la hipoteca, los impuestos a la propiedad y la electricidad de esa misma casa que ellos estaban consumiendo. Metió mis archivos confidenciales, mis planos arquitectónicos y mis costosas herramientas de tasación en cajas de cartón de licorería y las tiró sin cuidado en el garaje húmedo, exponiéndolas al moho de Miami. Puso una cama matrimonial barata en medio de mi oficina y se instaló allí con Héctor, convirtiendo mi centro de operaciones en su nido de desempleados. El día que los médicos finalmente me dieron el alta, regresé a Coral Gables con Félix en mis brazos. Era un bebé pequeño, frágil, que pesaba apenas 5 libras y necesitaba un ambiente estéril, silencioso y lleno de paz. Cuando abrí la pesada puerta principal de madera de caoba, el impacto físico del desastre casi me hace caer de rodillas. La casa estaba irreconocible. Parecía una casa ocupada por pandilleros. Había cajas de pizza vacías y latas de cerveza aplastadas en mi hermosa mesa del comedor de roble. El suelo de madera, que yo pulía con tanto cuidado cada semana, estaba rayado, opaco y pegajoso. El aire acondicionado central estaba apagado y todas las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar la humedad sofocante y los insectos de Miami. Héctor estaba tirado a lo largo de mi sofá, en camiseta interior manchada, jugando videojuegos de disparos a un volumen ensordecedor. Ni siquiera me miró cuando entré con el bebé. Caminé hacia la cocina, sintiendo que me faltaba el aire, que las paredes se cerraban sobre mí. Gloria estaba allí, frente a la estufa, cocinando algo que olía a grasa rancia y carne barata. Me miró de arriba abajo, sin una sola pizca de sorpresa, alivio o alegría, por ver a su nuevo nieto salir vivo del hospital. No me preguntó cómo estaba mi salud. Solo me miró con ojos fríos y me dijo que apartara el portabebés de la encimera de granito porque le estorbaba para picar la cebolla. No dije una palabra. Tomé el portabebés, caminé por el pasillo esquivando montones de ropa sucia y dejé a Félix en su cuna, en la habitación de Elena y Leo, la única que parecía haber sobrevivido a la invasión. Cerré la puerta con llave y salí a buscar a Julián. Estaba en el patio trasero, sentado en una silla de jardín, fumando un cigarrillo y mirando su teléfono. Salí, cerré la puerta de cristal detrás de mí y me paré directamente frente a él, bloqueando el sol. Le dije, con una voz tan baja y fría que apenas parecía mía, que se había acabado, que los 6 meses de caridad habían pasado hacía 2 semanas, que su madre, su hermana y el parásito de su novio tenían exactamente 24 horas para empacar sus bolsas de basura y largarse de mi propiedad para siempre. Julián no se inmutó. No me miró a los ojos. Dio una calada profunda a su cigarrillo, soltó el humo lentamente hacia un lado y siguió mirando la pantalla de su teléfono. Me dijo con un tono aburrido que no podían irse, que Mariana estaba embarazada, que Héctor estaba buscando trabajo y que no tenían a dónde ir en todo Miami. Le respondí que ese no era mi problema, que yo no era una institución de caridad del gobierno, que esta era mi casa, mi propiedad exclusiva, protegida por un acuerdo prenupcial, y que yo dictaba las reglas. Si no se iban por las buenas, llamaría a la policía por allanamiento de morada. Fue entonces cuando Julián finalmente levantó la vista. Me miró y sonrió. Fue una sonrisa torcida, cobarde, llena de una malicia que nunca le había visto antes. Me dijo que me equivocaba, que ya no era solo mi casa. El pánico me golpeó el pecho como un martillo. Corrí de vuelta al interior de la casa, directo hacia el garaje, buscando desesperadamente mis cajas de trabajo, buscando mi computadora portátil profesional. Cuando la encontré debajo de una pila de ropa vieja, la abrí y la encendí. La pantalla se iluminó y mostró el menú de configuración inicial de fábrica. La habían formateado por completo. Todos mis archivos de trabajo de los últimos 5 años, mis registros financieros, mis contraseñas bancarias, mis contactos de clientes, todo había sido borrado con un software de destrucción de datos. Regresé a la sala, temblando de una rabia tan pura que me nublaba la visión. Gloria ya no estaba en la cocina. Estaba sentada en la cabecera de mi mesa del comedor, tomando café en mi taza favorita. Deslizó un sobre manila grueso hacia el centro de la mesa. Era exactamente el mismo tipo de sobre que Julián había usado para intentar sobornarme años atrás en aquel estacionamiento de Brickell. Caminé hacia la mesa y lo abrí. Adentro había un contrato de arrendamiento comercial estándar. Un documento legal, redactado con terminología precisa y sin errores. El documento establecía claramente que Gloria y Mariana eran inquilinas legítimas y exclusivas de la propiedad en Coral Gables,
con un contrato blindado de 2 años de duración, pagando una cantidad ridícula y simbólica de $100 al mes. Pero lo que hizo que mi sangre se helara, lo que detuvo mi corazón por un segundo entero, fue la última página del documento. Allí estaba mi firma, perfectamente falsificada. Cada curva, cada trazo de mi nombre había sido copiado con una precisión milimétrica. Y justo debajo de mi firma falsificada, brillaba el sello oficial en relieve de un notario público del condado de Miami-Dade. Un notario que, sin duda alguna, era uno de los contactos corruptos de Julián en el bajo mundo de los bienes raíces. Habían registrado el contrato oficialmente en los registros de la ciudad mientras yo estaba sedada en el hospital. Legalmente, ante los ojos del estado de Florida, ellas tenían derecho a estar allí. Si yo llamaba a la policía en ese momento, los oficiales mirarían el contrato notariado y me dirían que era un asunto civil, que no podían hacer arrestos, que tendría que ir a la corte de desalojos, contratar abogados y enfrentar un proceso burocrático que en Miami puede tardar de 8 a 12 meses si los inquilinos saben cómo manipular el sistema judicial. Me habían tendido una trampa maestra. Habían usado mi ausencia médica, mi dolor físico y mi vulnerabilidad como madre para robarme el control absoluto de mi propio hogar. Las siguientes 3 semanas fueron un infierno psicológico diseñado para quebrarme. Me convertí en una prisionera aterrorizada dentro de mi propia casa. Me encerraba en la habitación de los niños con Elena, Leo y el bebé Félix. Ponía una silla pesada de madera debajo del pomo de la puerta todas las noches. A través de las paredes, escuchaba las risas estridentes de Gloria y Mariana en la sala, el sonido ensordecedor de la televisión, el ruido de los vasos de cristal chocando en brindis interminables. Estaban celebrando su victoria. Estaban celebrando mi humillación. Julián empezó a dormir en el sofá de la sala. Nuestra relación matrimonial se había desintegrado por completo, reducida a cenizas tóxicas. Él estaba profundamente resentido conmigo. Su ego masculino, frágil, patético y dependiente, no podía soportar el hecho de que yo fuera la dueña legítima de todo lo que él deseaba. Había intentado dominarme a través de su familia, usando el contrato falso como un escudo legal para castigarme por mi independencia. El punto de quiebre definitivo, el momento en que la violencia psicológica se volvió física, llegó un jueves por la noche. Revisé el correo y encontré la factura de la electricidad de la compañía FPL. Era de $680, el triple de mi consumo normal. Mariana y Héctor dejaban el aire acondicionado encendido al máximo todo el día mientras mantenían las puertas del patio abiertas para salir a fumar. Fui a la sala, con la factura temblando en mi mano. Héctor estaba jugando videojuegos. Gloria estaba limándose las uñas. Julián estaba bebiendo una cerveza. Caminé directamente hacia el televisor y desconecté el cable de alimentación de la pared. La pantalla se fue a negro. Les dije, con una voz que cortaba el aire como un cuchillo, que se había acabado el juego de parásitos, que a partir de la mañana siguiente iba a cancelar el servicio de electricidad, el agua y el internet, que si querían vivir en mi casa amparados por un documento falso, iban a vivir en la oscuridad, sudando en el calor de Miami, sin agua para tirar de la cadena del inodoro. Julián se levantó del sofá de un salto. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Había estado bebiendo desde el mediodía. Se acercó a mí con pasos pesados, invadiendo mi espacio personal hasta que pude sentir el calor de su cuerpo. El olor a alcohol barato y sudor rancio me revolvió el estómago. Me apuntó con el dedo en la cara y me dijo que bajara la voz, que no me atreviera a faltarle el respeto a su madre frente a él, que yo no era nadie para dar órdenes. Lo miré con absoluto desprecio. Le grité en la cara que él no sabía lo que era el respeto ni la hombría, que era un fracasado, un cobarde miserable que necesitaba robarle a su propia esposa enferma para sentirse como un hombre frente a su mami. No vi venir el golpe. No fue un puñetazo cerrado, fue un empujón a 2 manos, pero fue ejecutado con toda su fuerza bruta, con todo el peso de su frustración acumulada, su odio y su complejo de inferioridad. Sus manos grandes y pesadas golpearon mi pecho con violencia y salí volando hacia atrás, perdiendo el equilibrio por completo. Mi espalda chocó violentamente contra el marco de madera maciza de la puerta del pasillo. El sonido del impacto resonó en toda la casa, un golpe seco y terrible. Caí al suelo de madera, sin aliento. Un dolor agudo, eléctrico y punzante me atravesó la columna vertebral, robándome la capacidad de respirar. Me quedé allí tirada, jadeando, abriendo la boca como un pez fuera del agua,
tratando desesperadamente de meter aire en mis pulmones paralizados. Gloria y Mariana no hicieron absolutamente nada. Se quedaron mirando desde sus asientos en completo silencio con expresiones de fría satisfacción. Héctor ni siquiera se levantó de su silla de juego. Julián caminó hacia mí y se paró sobre mi cuerpo caído. Su rostro estaba contorsionado por una furia oscura y descontrolada. Se agachó, agarró un puñado de mi cabello con fuerza y me obligó a levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Su voz era un susurro venenoso, cargado de amenaza real. Me dijo que si volvía a amenazar a su familia, si intentaba cortar los servicios o hacer algo legal en su contra, se aseguraría de que yo perdiera mucho más que la casa de Coral Gables. Me dijo que los tribunales de familia de Miami odiaban a las madres inestables y vengativas, que él testificaría que yo estaba loca, que sufría de depresión posparto severa y que era un peligro para los niños, que usaría el sistema para quitarme la custodia de Félix, de Elena y de Leo, y que me dejaría sola, encerrada en un manicomio, sin nada. Me soltó el cabello con un tirón brusco, se levantó, me pasó por encima como si yo fuera basura y se fue a la cocina a buscar otra cerveza. Llegué a la casa de mi padre en la zona de Kendall pasadas las 3 de la madrugada. El aire acondicionado del auto me había congelado el sudor en la frente, pero mis manos seguían aferradas al volante con una fuerza que me entumecía los dedos. Apagué el motor y me quedé un momento en completo silencio. Escuché la respiración rítmica de mis 3 hijos en los asientos traseros. Elena y Leo dormían profundamente, agotados por la tensión de la huida. Félix descansaba en su portabebés, ajeno al colapso de nuestra familia. Mi padre, Roberto, es un hombre forjado en el concreto y el acero de las construcciones de Miami, un capataz retirado que no entiende de sutilezas, excusas ni debilidades. Cuando toqué el timbre de su casa, no tardó ni 30 segundos en abrir la puerta. Llevaba su bata de estar por casa y sostenía una linterna pesada de metal en la mano derecha, listo para cualquier amenaza. No tuve que decirle una sola palabra. Vio mi rostro pálido bajo la luz amarilla del porche. Vio a Elena aferrada a mi pierna, a Leo frotándose los ojos y a Félix envuelto en una manta contra mi pecho. Nos hizo pasar en silencio y cerró la puerta con doble llave. Dejé a los niños en la habitación de invitados, asegurándome de que estuvieran cómodos, y volví a la cocina. Mi padre ya estaba allí, preparando café negro y fuerte. Me quité la chaqueta lentamente y me di la vuelta. Bajé el cuello de mi camisa para exponer mi espalda. Mi padre encendió la luz principal sobre la isla de la cocina. Escuché cómo tomaba aire de golpe. El silencio que siguió fue más pesado y denso que cualquier grito. Me preguntó, con una voz ronca y peligrosa, ¿quién me había hecho eso? Le dije el nombre de mi esposo. Roberto no maldijo. No golpeó la mesa ni perdió el control. Su mente de capataz de obra inmediatamente empezó a trazar un plano estructural para demoler el problema desde los cimientos. Me dijo que llorar no servía de nada en este punto, que necesitábamos un informe médico oficial y documentado antes de que el sol saliera. A las 5 de la mañana, dejamos a los niños durmiendo bajo llave en la casa y condujimos hacia la sala de emergencias del Hospital Baptist. La sala de espera estaba vacía y olía a desinfectante industrial y café rancio. El médico de turno me examinó con una frialdad profesional que agradecí profundamente. No quería miradas de lástima, quería datos empíricos. El doctor midió el hematoma en mi espalda con una regla de papel. Documentó la inflamación severa alrededor de mi columna vertebral y tomó fotografías de alta resolución desde 3 ángulos diferentes. Cada clic de la cámara médica era un ladrillo más en la prisión legal que yo estaba construyendo para Julián. Con el informe médico sellado en un sobre Manila, fuimos directamente a la estación de policía del condado de Miami-Dade. El sol ya estaba castigando el asfalto cuando entramos al edificio de concreto. Me senté frente a un detective veterano de la Unidad de Violencia Doméstica. Le entregué las fotografías, el informe del hospital y le conté cada detalle del empujón. Le expliqué la dinámica de poder, la extorsión financiera y la amenaza de quitarme a mis hijos. El detective no dudó de mi palabra ni por un segundo. La evidencia física era irrefutable. En menos de 2 horas, un juez de guardia firmó una orden de restricción de emergencia. El documento oficial establecía que Julián no podía acercarse a menos de 500 pies de mí, de mis hijos, ni de mi lugar de residencia. Si violaba esa distancia, sería arrestado inmediatamente sin derecho a fianza. Pero había un problema técnico, un vacío legal masivo que me revolvía el estómago. La orden de restricción sacaba a Julián de la ecuación física, pero no tocaba a Gloria ni a Mariana.
Ellas tenían ese maldito contrato de arrendamiento falsificado y notariado. Ante los ojos de la policía patrullera, ellas eran inquilinas legítimas hasta que un tribunal civil dictaminara lo contrario. Si yo regresaba a mi casa en Coral Gables con la orden de restricción, tendría que convivir bajo el mismo techo con las mujeres que habían orquestado mi ruina. Necesitaba artillería legal pesada. A las 10 de la mañana, estaba sentada en la oficina de Samantha, mi abogada de bienes raíces y derecho familiar. Su despacho estaba en el piso 40 de un rascacielos en el distrito de Brickell, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica del océano. Samantha era una depredadora en los tribunales. Cobraba $600 la hora y valía cada centavo. Revisó la copia del contrato falso que yo había logrado imprimir antes de huir de la casa. Samantha dejó el documento sobre su escritorio de caoba y se quitó los lentes de diseñador. Me explicó con absoluta crudeza que el sistema judicial de Florida estaba colapsado. Un proceso formal de desalojo, enfrentando a inquilinos profesionales que sabían manipular las leyes de moratoria y los derechos de ocupación, podría tardar hasta 12 meses. 12 meses pagando los impuestos a la propiedad, el seguro y el mantenimiento de una casa ocupada por parásitos que la destruirían por dentro. Pero Samantha no jugaba a la defensiva. Me dijo que íbamos a usar la orden de restricción por violencia doméstica como un martillo táctico. Si lográbamos probar que Gloria y Mariana estaban facilitando activamente la violación de esa orden, o si demostrábamos fraude criminal en la creación del contrato, la policía podría ejecutar un desalojo de emergencia bajo la premisa de actividad ilícita en la propiedad. Para lograr eso, necesitábamos pruebas irrefutables. Pruebas que no dependieran de mi palabra contra la de ellas. Samantha contrató a un investigador privado esa misma tarde. Era un exoficial de narcóticos que operaba en las sombras de Miami. Su misión era vigilar mi casa en Coral Gables las 24 horas del día. Debía grabar cada movimiento, cada visitante, cada vehículo y cada conversación que ocurriera en el perímetro exterior de mi propiedad. Los siguientes 5 días en la casa de mi padre fueron una tortura psicológica insoportable. Yo trabajaba desde mi computadora portátil en la mesa del comedor, intentando recuperar frenéticamente los datos de mis clientes desde el disco duro de respaldo. Elena y Leo me preguntaban constantemente cuándo íbamos a volver a nuestra casa. Yo les decía, con una sonrisa forzada, que la casa estaba enferma y que unos expertos la estaban limpiando a fondo. El viernes por la mañana, el teléfono sonó. El investigador privado había enviado un archivo de audio encriptado al correo electrónico de Samantha. Ella me llamó inmediatamente y me pidió que fuera a su oficina en Brickell. Cuando llegué, mi padre caminaba a mi lado, con la mandíbula tensa. Samantha conectó su computadora a los altavoces de alta fidelidad de la sala de conferencias y le dio al botón de reproducción sin decir una palabra. El audio había sido capturado la noche anterior mediante un micrófono direccional de largo alcance, apuntado directamente hacia mi patio trasero. Se escuchaba música de reggaetón a un volumen altísimo. Se escuchaba el tintineo constante de botellas de cerveza chocando. Y luego, cortando el ruido de fondo, apareció la voz inconfundible de Gloria. Estaba presumiendo a gritos ante un grupo de vecinos y amigos que había invitado desde Hialeah. Gloria se reía a carcajadas. Decía que yo era una estúpida arrogante que se creía intocable por tener dinero. Que Julián había hecho un trabajo perfecto falsificando mi firma en el contrato de arrendamiento. Se jactaba abiertamente de que, según las leyes de Florida, si lograban quedarse el tiempo suficiente y forzaban un divorcio contencioso, podrían reclamar la mitad del valor líquido de la casa por haber contribuido al mantenimiento del hogar. Luego se escuchó la voz de Mariana. Estaba masticando chicle y arrastrando las palabras, probablemente bajo los efectos del alcohol a pesar de su embarazo. Decía que no podía esperar a vender mis muebles de cuero blanco en Internet para comprar cosas nuevas para su bebé. Decía que mi ropa de diseñador ya estaba empacada para ser vendida en tiendas de segunda mano. Pero lo más condenatorio de todo, la pieza de evidencia que selló su destino, vino segundos después. Mariana mencionó, en un tono de burla absoluta, que Julián estaba escondido en la habitación principal del segundo piso. Dijo que estaba durmiendo la borrachera y que no saldría hasta que yo retirara los cargos. Estaba allí, en mi casa, violando directamente la orden de restricción federal. Samantha detuvo la grabación. Me miró con una sonrisa fría, calculadora y letal. Teníamos la confesión explícita del fraude documental, teníamos la prueba de la conspiración para robar mi patrimonio, y teníamos la confirmación de la violación de la orden judicial.
Era el jaque mate perfecto. Samantha cerró su computadora portátil y me dijo que preparara mi equipo. Esa misma noche íbamos a recuperar mi castillo. Salí de la oficina de Samantha y llamé a Diego, mi exesposo. Diego y yo no funcionamos como pareja romántica, pero él es un padre excepcional y un hombre de principios inquebrantables. Le expliqué la situación en menos de 3 minutos. Le dije que un hombre había golpeado a la madre de sus hijos y había tomado el control de nuestra antigua casa familiar. Diego no pidió explicaciones adicionales. Solo hizo una pregunta. Me preguntó a qué hora debía estar allí. A las 9 de la noche del viernes, el convoy táctico se reunió en el estacionamiento de un supermercado a solo 3 cuadras de mi casa en Coral Gables. Éramos un ejército pequeño, pero absolutamente letal. Mi padre, Roberto, estaba de pie, junto a su camioneta, con su postura rígida y su mirada de acero. Diego llegó en su auto, con los puños apretados dentro de los bolsillos de su chaqueta, irradiando una furia silenciosa. Samantha había contratado a 2 guardias de seguridad privada. Eran hombres masivos, exmilitares, vestidos con trajes tácticos negros. Y lo más importante de todo, contábamos con 2 patrullas oficiales de la policía del condado de Miami-Dade. Samantha había solicitado una escolta civil de emergencia, presentando la orden de restricción firmada por el juez y el audio del investigador privado directamente al capitán del precinto. Los oficiales de policía tenían instrucciones claras y directas. Estábamos realizando una inspección civil de la propiedad. Si Julián estaba dentro del perímetro, iría a la cárcel inmediatamente. Si los ocupantes se resistían, serían procesados. Dejamos los vehículos a media cuadra de distancia y caminamos hacia la casa en completo silencio. La noche era espesa, típica del verano en Miami. El aire estaba cargado de humedad sofocante y el olor dulce del jazmín de mi jardín. A medida que nos acercábamos a la propiedad, el sonido de la música de fiesta golpeaba contra las ventanas de cristal de mi casa. Estaban teniendo otra celebración. Estaban consumiendo mi electricidad, bebiendo en mi sala y celebrando su supuesta victoria en mi territorio. Subí los escalones de piedra del porche delantero. Los oficiales de policía se colocaron estratégicamente a ambos lados de la puerta principal, con las manos descansando sobre sus cinturones tácticos, listos para cualquier altercado. Mi padre y Diego se pararon justo detrás de mí, formando un muro humano de protección. Saqué mi llave original del bolsillo. La introduje en la cerradura de seguridad y la giré lentamente. El mecanismo hizo un clic pesado y metálico. Empujé la pesada puerta de caoba con todas las fuerzas que me quedaban. La puerta golpeó violentamente contra la pared del recibidor. Entré a mi propia casa. La sala de estar estaba llena de humo de cigarrillo y botellas de licor vacías. Había al menos 10 personas desconocidas sentadas en mis muebles, riendo a carcajadas y ensuciando mi alfombra. Cuando me vieron entrar, flanqueada por uniformes policiales y hombres enormes con actitud amenazante, la música pareció detenerse por arte de magia. El silencio cayó sobre la habitación como una guillotina de acero. Gloria salió de la cocina en ese momento exacto. Llevaba una bandeja de comida grasienta en las manos. Al verme de pie en el umbral, su rostro perdió absolutamente todo el color. La sangre abandonó sus mejillas. Sus manos temblaron. La bandeja se inclinó y varios platos de cerámica cayeron al suelo de madera, rompiéndose en docenas de pedazos con un estruendo agudo. Mariana se levantó del sofá de un salto. Se agarró el vientre abultado de manera instintiva, con los ojos muy abiertos por el pánico absoluto. Héctor, su novio parásito, se quedó congelado en una esquina, con una cerveza a medio beber en la mano, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Caminé hasta el centro exacto de la sala. No grité. No perdí la compostura en ningún momento. Mi voz sonó como hielo rompiéndose bajo el peso de un camión de carga. Les dije a los invitados desconocidos que tenían exactamente 30 segundos para salir de mi propiedad por la puerta principal antes de que los oficiales de policía los arrestaran a todos por allanamiento de morada y ocupación ilegal. No hubo discusiones, no hubo quejas. Los extraños dejaron sus vasos en las mesas de cristal, agarraron sus bolsos a toda prisa y salieron casi corriendo por la puerta, empujándose unos a otros para escapar de la presencia policial. En menos de un minuto, la casa se vació de intrusos. Solo quedábamos nosotros, Gloria, Mariana y Héctor. Gloria intentó recuperar el control de la situación. Era una manipuladora experta y no iba a rendirse sin dar pelea. Levantó la barbilla, fingiendo una indignación profunda, y empezó a gritar que yo no podía hacer eso, que ellas tenían un contrato legal notariado.
que llamarían a sus propios abogados y me demandarían por acoso. Antes de que pudiera terminar su amenaza vacía, la puerta de la habitación principal del primer piso se abrió lentamente. Julián salió al pasillo. Se frotaba los ojos, desorientado por el ruido repentino y la falta de música. Llevaba solo unos pantalones cortos arrugados y apestaba a alcohol rancio desde 3 metros de distancia. Cuando levantó la vista y vio a los policías uniformados en su sala de estar, su cerebro tardó un segundo entero en procesar la trampa mortal en la que acababa de caer. Intentó dar un paso atrás. Intentó cerrar la puerta de la habitación para esconderse como el cobarde que era, pero los 2 oficiales de policía ya estaban sobre él. Se movieron con una rapidez brutal. Lo agarraron por los brazos, lo giraron bruscamente y lo empujaron de cara contra la pared del pasillo. El sonido de las esposas metálicas cerrándose alrededor de sus muñecas con un clic seco fue la melodía más hermosa y satisfactoria que había escuchado en meses. El oficial de mayor rango le leyó sus derechos en voz alta y clara, informándole que estaba bajo arresto inmediato por violación grave de una orden de restricción por violencia doméstica. Julián se quebró. El hombre que me había empujado brutalmente contra el marco de la puerta, el hombre que me había amenazado con usar el sistema judicial para quitarme a mis hijos y encerrarme en un manicomio, ahora sollozaba incontrolablemente. Lloraba como un niño asustado, suplicándole a su madre que hiciera algo, que llamara a alguien para salvarlo. Gloria entró en pánico total, corrió hacia los oficiales, gritando histeria sobre brutalidad policial y derechos civiles, pero uno de los guardias de seguridad privada dio un paso al frente y le bloqueó el paso con su cuerpo masivo. Le advirtió con voz grave que si tocaba a un oficial, ella también iría esposada en la parte trasera de la patrulla. Samantha, mi abogada, entró a la casa en ese preciso momento. Llevaba un maletín de cuero negro impecable y una expresión de aburrimiento absoluto en el rostro. Caminó con elegancia esquivando los platos rotos en el suelo. Se acercó a Gloria y le entregó una carpeta gruesa llena de documentos legales. Samantha le explicó a Gloria, con un tono clínico, frío y despiadado, que el contrato de arrendamiento había sido analizado, que el notario público ya estaba bajo investigación por fraude, y que teníamos grabaciones de audio de alta calidad donde ella confesaba abiertamente la falsificación del documento y la conspiración para robar el patrimonio de mi familia. Samantha le dijo a Gloria que tenía exactamente 2 opciones. Opción 1. La policía arrestaba a Gloria y a Mariana en ese mismo instante por fraude documental agravado y conspiración para cometer extorsión. Eso significaba que Mariana daría a luz a su bebé en la enfermería de una prisión estatal de máxima seguridad. Opción 2. Empacaban sus pertenencias en bolsas de basura en los próximos 60 minutos y desaparecían de mi vida, de mi casa y de mi ciudad para siempre, firmando una renuncia absoluta a cualquier reclamo legal sobre la propiedad. Gloria miró a Samantha con odio puro. Luego giró la cabeza y me miró a mí. Buscó desesperadamente alguna señal de debilidad en mis ojos. Buscó alguna grieta en mi armadura por donde pudiera meter su manipulación emocional sobre la familia y el perdón. No encontró absolutamente nada. Solo vio a una madre dispuesta a quemar el mundo entero hasta los cimientos para proteger su territorio y a sus hijos. Los hombros de Gloria se hundieron visiblemente, el veneno y la arrogancia se escurrieron de su rostro en cuestión de segundos, dejando solo la cáscara vacía de una mujer vieja, amargada y completamente derrotada. Los siguientes 60 minutos fueron un espectáculo patético y glorioso al mismo tiempo. Bajo la mirada atenta e implacable de los guardias de seguridad de mi padre y de Diego, Gloria, Mariana y Héctor, metieron sus cosas en bolsas de basura negras de plástico grueso. No les permití llevarse ni un solo vaso de la cocina. No les permití llevarse ni una sola toalla del baño que perteneciera a la casa. Mariana lloraba ruidosamente mientras empacaba su ropa sucia, intentando usar su embarazo avanzado para generar lástima en los hombres presentes. Nadie la miró. Nadie le ofreció ayuda. A las 11 de la noche en punto, salieron por la puerta principal. Héctor cargaba 3 bolsas pesadas sobre sus hombros, con la cabeza gacha. Gloria caminaba arrastrando los pies por el camino de piedra, sin atreverse a levantar la vista hacia mí. Julián ya estaba en la parte trasera de la patrulla policial, camino a la celda de procesamiento de la cárcel del condado. Me quedé de pie en el porche delantero, flanqueada por mi padre y mi exesposo. Observé en silencio cómo los 3 parásitos caminaban hacia la oscuridad de la calle. No tenían autos, no tenían dinero en efectivo, no tenían refugio.
Caminaron hacia la avenida principal para esperar un autobús nocturno que los llevara de regreso a la miseria de la que habían intentado escapar robándome. Esa misma noche, no dormí. Contraté a un equipo de limpieza industrial que ofrecía servicios de emergencia a las 24 horas. Llegaron a la medianoche con trajes protectores y maquinaria pesada. Tiraron al basurero el colchón barato donde Mariana y Héctor habían dormido en mi oficina. Fregaron los pisos de madera con productos químicos fuertes para eliminar la grasa y la suciedad acumulada. Desinfectaron la cocina de arriba abajo, tirando toda la comida procesada que Gloria había comprado. Yo misma abrí todas las ventanas de la casa de par en par. Dejé que la brisa nocturna del océano barriera el olor a fracaso, a humo de cigarrillo y a toxicidad que habían dejado impregnado en mis paredes. Al día siguiente, instalé un sistema de seguridad de grado militar en toda la propiedad. Cámaras de alta definición en cada ángulo del jardín, sensores de movimiento en todas las ventanas del primer piso y cerraduras biométricas de huella dactilar en las puertas exteriores. Mi casa volvió a ser una fortaleza inexpugnable, pero esta vez, los muros eran de titanio. El proceso de divorcio fue una masacre legal absoluta. Julián, enfrentando cargos penales graves por la agresión física y la violación documentada de la orden de restricción, no tuvo ninguna oportunidad de pelear en los tribunales de familia. Samantha lo aplastó sin piedad frente al juez. El acuerdo prenupcial que firmamos antes de la boda se mantuvo firme como el acero. Julián no obtuvo ni un solo centavo de mi patrimonio. No tocó mis cuentas bancarias, no tocó mis inversiones y, por supuesto, no obtuvo ni un solo ladrillo de mi casa en Coral Gables. El juez le ordenó pagar manutención infantil mensual por Félix. Fue una cantidad miserable, calculada en base a un salario mínimo, ya que la licencia de bienes raíces de Julián fue revocada permanentemente por el estado de Florida debido al escándalo del fraude documental. Se mudó a un parque de casas rodantes en ruinas en las afueras de Homestead, viviendo en la misma miseria asfixiante que él mismo había cultivado con sus mentiras. Años después de la guerra, recibí una llamada de un número desconocido en mi teléfono celular. Era una enfermera del área de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial. Me dijo, con voz suave y profesional, que Gloria estaba internada allí, que estaba en sus últimos días de vida debido a una insuficiencia cardíaca severa. La enfermera me dijo que Gloria rogaba verme, que quería pedirme perdón por todo el daño que había causado y que su último deseo era conocer a su nieto Félix antes de morir. A través del auricular, pude escuchar la respiración agitada y húmeda de la anciana en el fondo de la habitación de hospital. No sentí lástima, no sentí compasión, no sentí absolutamente nada. Le dije a la enfermera, con una voz perfectamente calmada y educada, que se había equivocado de número, que yo no conocía a ninguna mujer con ese nombre y que le deseaba una buena noche. Colgué el teléfono inmediatamente y bloqueé el número en mi sistema. El perdón es un lujo costoso que se ganan los que cometen errores honestos, no los que planean traiciones calculadas para destruir a una familia. Hoy, mi casa en Coral Gables vale el triple de lo que valía cuando empezó esta pesadilla. El mercado inmobiliario de Miami explotó y mi propiedad se convirtió en una joya codiciada. La semana pasada, un desarrollador inmobiliario de lujo me envió una carta certificada. Me ofreció $3 millones en efectivo por la propiedad. Quería demoler mi hogar para construir una mansión moderna de cristal y acero. Rechacé la oferta sin siquiera pensarlo un segundo. Ayer por la tarde, estaba sentada en el patio trasero con mi padre, tomando un café cubano bajo la sombra protectora de los robles antiguos. Roberto miró el jardín impecable, las flores perfectamente podadas, y luego me miró a mí. Me preguntó, con esa voz áspera que los años no han podido suavizar, si todo el infierno por el que pasé había valido la pena. Me preguntó si los abogados, el miedo, la violencia y el estrés extremo justificaban conservar un montón de ladrillos, cemento y madera. Miré hacia el césped verde y brillante. Elena, que ya era una adolescente brillante y segura de sí misma, estaba sentada en una silla de mimbre leyendo un libro grueso. Leo estaba en la mesa del patio, concentrado construyendo un modelo de avión a escala. Y Félix, mi hijo menor, el bebé que sobrevivió a la invasión, corría libremente por el pasto. Era un niño fuerte, feliz y completamente ajeno a la oscuridad, la manipulación y la violencia de la que lo había salvado. Le respondí a mi padre, mirándolo directamente a los ojos, que nunca se trató de los ladrillos. Se trató de la soberanía absoluta. Le dije
que no solo salvé una casa de 2.500 pies cuadrados, rompí un ciclo generacional de abuso parasitario. Le enseñé a mis hijos, con acciones y no con palabras, que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de invadir su espacio personal, que nadie tiene el derecho de faltarles el respeto bajo el disfraz de la lealtad familiar y que nadie puede robarles su paz sin enfrentar consecuencias devastadoras. Estoy agotada, sí. Las cicatrices físicas en mi espalda sanaron, pero la memoria del impacto nunca desaparecerá por completo. El recuerdo de la traición siempre vivirá en una pequeña esquina de mi mente. Pero mientras bebo mi café, siento la brisa del océano en mi rostro y observo mi territorio en perfecta armonía, sé una cosa con absoluta y fría certeza: soy la reina indiscutible de mi castillo. Y nadie, mientras yo respire, volverá a cruzar mis muros sin mi permiso.